que las hernias se tienen que hacer la mieloplasia ya no se hace en esta práctica, pero muchas veces se hacen al final sí, las hernias pero lo único que puede ver en radiografía obviamente es el tema de la disminución de la grasa. Es poco probable, porque lo más común es como las espondilosis y lo otro ya son las articulaciones de los miembros. Ya, es como lo más frecuente. Esto mismo me imagino que se fabricación. Sí. Y ese mismo sabrá. Es que no. Estaba en el motor del auto, pero sí parece que algo trato de hacer. Sí, sí tienden a hacer eso cuando ya poquito no sé. ¿Viste? Ya, igual son como imágenes de lo mismo, ya que hay en articulaciones, pero es como de similar. Y acá igual tenemos otro como de espondilosis, pero la otra yo encuentro que es mucho más evidente y se ve más. Y el tratamiento, la verdad es que nuestro enfoque obviamente es primero disminuir el dolor en estos pacientes, ¿ya? Pero a la vez tenemos que recordar que son pacientes que son condiciones crónicas, ¿ya? Por ende tenemos que saber que también pueden haber asociadas otras enfermedades que son muy frecuentes de pacientes pediátricos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no podemos utilizar quizás un ketoprofeno en estos pacientes, uno, porque es muy probable que tengan ya condiciones renales. El ketoprofeno recuerden que es solo 3-4 días máximo, entonces si pensamos no es de primera elección, ¿ya? Y acá lo que ya hay como estudios obviamente es el meloxicam, de que piensen gato meloxicam y la mayoría de las veces la respuesta va a estar correcta. ¿Ya? Hay estudios en gatos que tienen enfermedades renales que son dosis más bajitas, que ya lo habíamos conversado en el pasado, son dosis nefroprotectoras, ¿ya? Y que lo podemos utilizar a permanencia y en forma crónica, ¿ya? Igualmente hay otros productos que por los papers que encuentro siempre son obviamente de la Asociación de Medicina Felina, que está el Robenacopsib, pero ese de la pánchila no lo tenemos, ya quizás en algún futuro lo podemos tener, y ese es como el ideal cuando tenemos alteraciones crónicas. Pero en nuestra realidad chilena obviamente sería el meloxicam, ¿ya? Y el objetivo es como al final mejorar la calidad de vida del paciente obviamente, porque la enfermedad no va a desaparecer con el tratamiento que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Y también debemos hacer como todas estas adaptaciones en casa obviamente para ir como que el paciente esté mucho mejor obviamente en su rutina diaria. ¿Ya? Acá les dejé una lista, pero como les decía, el meloxicam está la dosis de cada uno de los fármacos. Podemos utilizar incluso asociado al meloxicam también gabapentina o pregabalina de uso crónico en pacientes. ¿Ya? Lo podemos utilizar sí en pacientes renales, pero tenemos que bajar las dosis porque estos productos se eliminan por vía renal. ¿Ya? Entonces hay que tener como esa precaución. Tramadol también podemos utilizar, y hoy en día tenemos un nuevo compuesto, ¿ya? Que es el Solensia, ¿ya? La verdad que es uno de los enfoques mejores que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque uno, ya habíamos conversado en otras clases, que a los gatos nos cuesta darles fármacos, ya el gato no va a estar feliz quizás dándoles fármacos todos los días, quizás va a ser una lucha constante, y ahí también se va a generar como un vínculo negativo entre el tutor y el paciente, ¿ya? Entonces también tampoco queremos como romper esos vínculos, que a veces cuesta harto hacerlo en gatos y humanos, ¿ya? Y acá es la opción porque es inyectable este fármaco, ¿ya? Es un anticuerpo monoclonal felinizado, ¿ya? Tenemos el Solensia, que es de gato, y tenemos Librela, que es de perro, ¿ya? Tienen nombres diferentes, son compuestos diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son anticuerpos monoclonales específicos de la especie, ya no los podemos utilizar de una especie a la otra, ¿ya? Y lo que hace el Solensia es unirse al factor de crecimiento nervioso, que es como importante a nivel de las vías del dolor, ¿ya? Y al unirse a este genera que disminuye la cantidad de este factor, ¿ya? Por ende, como el efecto es disminuir también el dolor en el paciente, ¿ya? Y este fármaco se administra una vez cada 30 días, ¿ya? Y se puede utilizar en pacientes renales, pero la única desventaja que si uno lee el prospecto, lee estudios, yo con una alumna hicimos una tesis el semestre pasado de solo Solensia y descubrimos que claro, es un fármaco muy maravilloso. En otros países ya lleva años este fármaco, porque acá en Chile llevamos recién menos de un año, un poquito menos, ¿ya? Y
hay pocos estudios, la verdad. Ya encontramos, para toda la tesis, encontramos solo 6 estudios que hablaban de solencia. Entonces, si ustedes lo piensan, es poquito, y todos los grupos que se analizaban eran de pequeñas cantidades de pacientes, ¿ya? Y en esos estudios solo se identificó que se podía utilizar en estadios renales 1 y 2, ¿ya? 3 y 4 queda a criterio del veterinario, ¿ya? Entonces, al final, hay como si pasa algo malo, el tutor se puede agarrar de eso que dice, claro, queda criterio tuyo, sino que hay que ser súper claro que no hay estudios, pero si el tutor quiere dar la chance al paciente igual de utilizarlo, obviamente lo vamos a utilizar, ¿ya? Y lo otro que puede generar efectos a nivel cutáneo, ya donde se administra, tiende a generar como eritema, genera después, por ejemplo, una costra incluso los efectos adversos que más se han identificado, ¿ya? Hay un estudio también que igual se los voy a subir, que explica que genera muchos, o sea, no muchos, porque, insisto, son pequeños genes los que se utilizan en este estudio, pero como lo más común fue ese. También había algunos pacientes que generaban vómitos o diarrea posterior a la administración, pero era muy poquita la cantidad de eso, ¿ya? Igualmente cuando son fármacos nuevos, tampoco vamos a saber a largo plazo cómo funcionan, porque lleva poco tiempo, ¿ya? En otros países yo encontré paper del 2019, si ustedes piensan igual, es nuevo, ¿ya? Entonces, quizás a largo plazo, cuando lleguemos, no sé, 10, 15 años con el fármaco, vamos a saber realmente los efectos adversos que podrían llegar a generar, ¿ya? Pero ¿qué beneficios nos entrega este fármaco? Uno, que obviamente vamos a manejar el dolor, que es la inyección una mensual, ¿ya? Entonces, el gatito se va a estresar quizás una vez, y después obviamente no le vamos a tener que estar dando fármaco. Igualmente es multimodal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que igual tenemos que seguir con la pregabalina, tenemos que seguir con el meloxicam o la gabapentina y esto, pero hay pacientes, si ustedes no les pueden dar todos los días un fármaco, es nuestra elección, la verdad, ¿ya? Igualmente, a mí me pasó que cuando llegaron estos fármacos a Chile, yo noté que todos los colegas empezaron a utilizar demasiado. Incluso por eso a mí se me ocurrió hacer esta tesis, ¿ya? Y encontré que lo empezaron a utilizar porque, claro, el laboratorio decía que era muy bueno, que era espectacular, ¿ya? Pero también no había muchos estudios de qué podrían llegar a generar en los pacientes. Por ejemplo, esa tesis le hice con un colega que se dedicaba solo a fisioterapia. Entonces lo que nos explicaba es que en los perros, por ejemplo, no sé, un perro que tiene una condición ya crónica degenerativa, no sé, a los 6 años, ustedes le colocan Librela y ese perro que tenía la actividad quizás más reducida, la va a aumentar, va a mejorar, ¿ya? Y la gente los ve tan bien que lo llevaban al cerro, que lo llevaban a caminar más. ¿Y qué pasaba? La condición iba empeorando con mayor facilidad, ya netamente porque lo seguían sobreexigiendo, porque el perro se veía espectacular. ¿Ya? Entonces ahí hay que saber, hay que utilizar criterios para utilizarlo, la verdad, no utilizarlos en todos los casos, ir como desde lo más simple a lo más obviamente más severo, porque de verdad yo vi un porcentaje muy grande de colegas que empezaron a utilizar estos fármacos así como si fuera lo más maravilloso del mundo. Sí, es maravilloso porque los pacientes responden muy bien. Y ahí les voy a mostrar incluso unos videitos que está como en la misma página de SOEX. Yo se lo puse a mi gato, el fármaco, y yo no vi cambios, pero quizás porque su condición quizás es muy severa. Incluso yo me asusté, así como quizás el gato se va a morir. Pero así como, siempre pienso lo más malo, porque no vi ningún cambio en él, nada. Miren, acá hay un video de un paciente que era, ¿qué? Día de películas, igual que el martes. Ay, aquí son las... Este paciente es como antes del fármaco, ya vean cómo camina. Ustedes ven, son como que caminan lentito, ya. Exacto, sí. Miren, como sube las escaleras, ya. Eso es súper característico que lo hagan así como con más cuidado. ¿Vieron que salta con las patitas de atrás? Ya, eso es antes del fármaco y esto es después del fármaco. Obviamente esto está subido en la página de SOEX. Pero miren, ya es más rápido, ya quizás no es al nivel de un paciente sano, pero ya era más rápido que iba subiendo la escalera. Entonces yo siento que sí lo vamos a utilizar, pero tiene que ser igual con criterios, ya más en perros. En perros porque ustedes pueden encontrar un perro de 3 años de raza grande que ya tiene esta condición y de verdad que los tutores lo ven tan bien que empiezan a sobreexigirlos. Ya, es diferente quizás en los gatos. ¿Prefieres con estadio específico donde se pueda empezar a usar? No, hasta el momento no hay como un protocolo. A ver, queda muy a criterio del médico. Pero si ven, también la postura de los miembros es diferente.
como más calmar, diabetes. ¿Y después de cuánto tiempo se ve eso? Los efectos, la verdad es que uno lo ve rápido. Lo ve como a la semana, incluso a los 3 días, 4 días, uno ve cambios bien importantes. El internet mucho más rápido. ¿No ves que es difícil más? Estas cosas son de muy internet. aceptable. Yo siento que quizás en los gatos no es tan peligroso como utilizarlo porque el gato lo manifiesta de edad más avanzada, es un gato que siempre está más en casa, ¿ya? Pero en perros, insisto, este colega lo que nos explicaba es que claro, hay que ser criteriosos al momento de utilizarlo y no utilizarlos en todos, ¿ya? Yo cuando empecé a hacer esta tesis, después, ahora ya ni uso Facebook, pero cuando lo veía de vez en cuando, me empezaron a salir, ¿no escucha el celular? Sí, sí. Me salió un grupo de Librela, ya como era gringo, porque estaba todo en inglés, y era como que había muchos pacientes que habían generado efectos adversos en Librela, porque en esos países ya lleva más años, comparación de nosotros, y que habían fallecido muchos, como, no sé, pues habían descompensado de enfermedades como de base, después de, no sé, 1 semana o 2 semanas de administrado el fármaco. ¿Ya? Entonces, insisto, cuando son productos nuevos no tenemos cómo saber, así como ya en nuestra realidad nacional, cómo se va a desencadenar como los efectos adversos. Entonces, hay que utilizarlo, pero con criterio. Lo mismo que el citopo y todas esas cosas hay que ser criteriosos, hay que ir como utilizando lo más simple y si el paciente reacciona con eso más simple, lo vamos dejando y después ir sumando, obviamente. ¿Por qué? Si empezamos inmediatamente, por ejemplo, con un Solencia, después, ¿qué es lo mejor que hay de Solencia? Nada. Entonces, al final tenemos que ir haciéndolo de a poquito. ¿Ya? No llegar inmediatamente con lo mejor. Y la administración, la verdad, es 1 ml para pacientes hasta, si no me equivoco, 4 kilos. Y después ya otros pacientes son como 2 dosis. ¿Ya? Y en un frasquito vienen 2. Entonces, por ejemplo, para un paciente menor a 4 kilos te sirve para 2 meses. Es caro. Sí, bastante caro. Ya vale como 60.000 pesos. Pero igual como el Citopoint, que también es caro. Porque son anticuerpos muy buenos. ¿Ya? Pero sí funciona y todo. Incluso el año pasado se hicieron un montón de charlas asociadas a Pero esto. entonces podríamos partir con otras cosas. Sí, es que lo ideal es sí. A menos que el paciente no te acepte cosas orales. Que ahí sí es mejor llegar a esto. Porque, por ejemplo, inyectarme Meloxicam todos los días, el gato más va a generar rechazo. En cambio, esta es una vez al mes. Pero es con criterio, ¿ya? Obviamente, como les decía, es multimodal todo esto, no es solo que una cosa no va a hacer efecto, ¿ya? También tenemos que utilizar las terapias físicas, ¿ya? Pero las terapias físicas, ay, este gatito me da mucha risa en la clase. Incluso yo estaba haciendo la clase y mi sobrino me dice, anda a ver tu computador, me dice. Y me había puesto ese gato como en grande, pero siempre está pendiente de las cosas que yo hago, y me dio mucha risa ese gato. Y lo ideal sí que sean con colegas que se dedican al área, ¿ya? Porque no es fácil, la verdad, saber qué tipo de ejercicios van a hacer. Muchas veces los colegas le hacen un par de sesiones y después los mismos tutores les van enseñando, ¿ya? Porque a veces pueden hacer cosas que nosotros realicemos al paciente y que quizás vamos a empeorar la condición. ¿Ya? Entonces sí o sí que sean con colegas que se dedican a la fisioterapeuta y la verdad es que en gatos cuesta más, incluso este mismo colega a mí me decía, en gatos cuesta más porque el gato no está feliz haciendo las terapias en comparación al perro que sí, la verdad, y le dan necesita los perros y todo, ¿ya? Pero por ejemplo hay varios ya centros de solo fisioterapia acá en Santiago y también tienen ya las piscinas. Ya tienen esta cámara y yo he visto incluso el otro día había hasta una gallina que le hacían fisioterapia, de verdad, sí. Y la gallina caminaba por esas cositas, así. Pero eso hoy en día cualquier animal puede recibir una salud adecuada. Va a depender de acupuntura, ya, pero aquí insisto, la idea es que sea un profesional y alguien que sepa del área, ya, para no empeorar más. Igual les dejé cuadritos resúmenes de algunos ejercicios y de las terapias como para qué indicaciones podrían ser, ¿ya? Y lo otro muy importante que hay que explicarle al tutor, muchas veces las enfermedades crónicas, quizás yo les aconsejo a veces, siempre que se pueda, entregar la información por correo, que quede como escrita, ¿ya? Porque a veces se les puede olvidar y no es lo mismo que, por ejemplo, un postquirúrgico, no sé, de VH a un paciente que tiene un hipertiroidismo o una osteoartritis que van a recibir fármacos constantemente, entonces es mejor que quizás quede anotadito en un lugar, ¿ya? Necesitamos modificar el ambiente, ya, por ejemplo, si el gatito, nuestra cama, por ejemplo, es alta y el gato duerme con nosotros, vamos a
a tener que quizás poner una rampa, vamos a tener que poner algo, el gatito se suba en primera instancia ahí y después vaya a la cama, ¿ya? También el tema de los platos de comida, ¿ya? En gatitos geriátricos, lo ideal es que ustedes siempre le coloquen pocillos como que tienen altura, ¿ya? Sí o sí. Como, miren, aquí incluso, por ejemplo, se puso como una banquita y ahí se puso el pocillo de siempre del gato, ¿ya? ¿Y por qué les ayuda eso? Porque ya no van a tener que estar tan agachados, no les va a doler tanto la posición al momento de comer. Y recuerden que un gato que tiene dolor, incluso solo por, no sé, una espondilitis lumbar, quizás no va a querer comer porque va a saber que esa posición no le va a gustar, le va a generar dolor y va a disminuir el consumo de comida, ¿ya? El tema de los areneros también, como yo les había conversado, intentar que sean areneros que al menos la entrada sea bajita, ¿ya? Porque vemos que las entradas son súper altas igual, entonces para un gato que está en buenas condiciones de salud no hay ningún problema, ¿ya? Pero hay que ir adaptándose a la etapa de vida que tiene el paciente. Y estas todas son como diferentes formas como para que el paciente se suba a otras estructuras más elevadas, ¿ya? Y acá lo mismo. Miren, si ustedes ven, esta va como de a poquito, entonces el paciente va a poder seguir como descansando en esa zona, ¿ya? Acá, por ejemplo, el arenero se ve que es bajito, también poner estas estructuras para que ellos no se resbalen también al momento de hacer, por ejemplo, de ir a algún lugar. Estos platitos son muy buenos, ¿ya? Intentar que siempre en gatos geriátricos utilicen platitos de la altura, ¿ya? Yo a mi gatito le tengo eso. Y también es importante las dietas, la verdad, si, como les había dicho, si es un gato obeso, hay que hacerlo obviamente bajar de peso porque necesitamos que ese paciente esté en la mejor condición corporal adecuada, porque si obviamente tiene obesidad va a tener que soportar mucho más peso que si fuera un paciente jovencito, ¿ya? Y si tenemos sarcopenia o caquexia, nuestro objetivo es aumentar la concentración de musculatura en su cuerpo, ¿ya? La fisioterapia sirve harto para eso también y vamos a tener que hacer quizás algunos cambios dietarios. En la parte de enfermedades renales, yo les mostré que había un Birbac, un alimento Birbac, que era renal y era para pacientes con osteoartritis, ya que es naranjo con verde, si no me equivoco. Entonces, a los pacientes sí les podríamos dar eso, ¿ya? Profe, en caso hipotético que sería que el gato no quiere comer una dieta de alta calidad, por ejemplo, porque usted sabe que los gatitos no le gustan, en ese caso se puede hacer interconsulta con nutricionista. Sí, siempre. Lo ideal es que en gatos y en perros incluso, siempre, si le vamos a hacer como dietas caseras, siempre sea con un nutricionista, ya, porque si lo hacemos como nosotros al ojo, la verdad es que vamos a generar más deficiencias que beneficios. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos problemas gastrointestinales, máximo nosotros deberíamos indicar como el arroz con pollo o zapallo con pollo, máximo 3 días, porque ya después es deficiente nutricionalmente, ¿ya? Entonces ahí la idea es ya utilizar las latas en ese contexto clínico, son mucho más nutritivas porque no solo tienen proteínas, sino que tienen otros componentes también que nos ayudan. Sí. Entonces siempre no es como que un perro puede comer toda la vida solo pollo, solo arroz con pollo porque vamos a generar deficiencias. Y el pronóstico, la verdad, yo creo que va a depender del momento que obviamente nosotros detectemos la situación, ya, porque si en un momento ya muy avanzado y el paciente, por ejemplo, y lo otro, la recepción del paciente y del tutor al tratamiento, porque son tratamientos para siempre, ya no son tratamientos que no vamos a desaparecer y un día le damos y al día siguiente no, ya lo mismo que todas las enfermedades endocrinas crónicas, las que ya hemos conversado. Entonces va a depender, como les decía, de cuando se identifique la condición, ya, de lo que el paciente pueda aceptar. Si acepta fármacos vía oral todos los días sin ningún problema, vamos a comenzar con eso. Si no acepta, vamos a pasar a solencia, ya, porque es una aplicación mensual. Y si el tutor puede también, porque por ejemplo por los estilos de vida muchos trabajan, hay muy poca gente que está todo el día en casa, entonces quizás a ese tutor le va a ser más fácil darle ya el fármaco todos los días al gatito, pero si no, si ese tutor no está siempre en casa, mejor quizás en solencia. Entonces ahí hay que ir evaluando todo eso, ¿ya? Y obviamente siempre vamos a tener como este concepto de pronóstico reservado, porque es una enfermedad crónica, la enfermedad no se va a curar, ¿ya? En comparación quizás a otras que ya hemos conversado. Y otra enfermedad que estaba en la programación, la verdad, pero que no es para nada frecuente en felinos, ya me costó mucho encontrar información incluso, porque encontré como 2 papers con suerte, pero después de buscar mucho rato. ¿Por qué? Porque la inestabilidad lumbosacra es más común en los perros,
ya en los perros de raza grande, principalmente por ejemplo los pastor alemán, y después se genera alteración en cauda-equina, ya, pero los gatitos la verdad, incluso la misma literatura que alcanza a encontrar, que ha salido muy poquito, es que es muy poco frecuente y la mayoría de ellos se genera asociado a traumas o también a malformaciones en las vértebras, ya que se llaman vértebras transicionales, que principalmente están a nivel lumbosacro. Y la inestabilidad lumbosacra es una estenosis lumbosacra asociada a un estrechamiento del canal vertebral, principalmente de la unión entre L7 y S1, ¿ya? Y lo que va a generar es una compresión a nivel de la alveolo y la cauda-equina principal. Y la tripatogenia, como les decía, en gatos se describía que era más común por trauma o por alteraciones congénitas como presentación de vértebras transicionales, que es una vértebra que tiene características, porque recuerden que cada vértebra, cada sector tiene como ciertas características específicas anatómicas, ¿ya? Esta vértebra como que tiene de lumbares y de sacra, a eso se refiere, como transicional, ¿ya? Y obviamente también se describía que podía ser una causa la espondilosis deformante, que eran por ejemplo cosas que ya le mostré en gatitos, que es más frecuente, como enfermedades con llamas degenerativas crónicas. Y en este cuadrito lo que quiero mostrar es que por ejemplo los pacientes a veces pueden tener obviamente déficits neurológicos, hay que hacer ahí el examen, ¿ya? Y nosotros después tenemos que obviamente neurolocalizar, ¿ya? Y acá si nosotros vemos que entre L6 y sacra, ya acá tenemos 4 enfermedades que podrían ser como nuestro prediagnóstico si sospechamos como de la condición, ya. Está la estenosis lumbosacra, que es la que genera esta inestabilidad. También tenemos la discoespondilitis, las neoplasias y el trauma. Entonces ahí igual coincide como con lo que les comentaba. Y para llegar a un diagnóstico, la verdad siempre tenemos que descartar primero hacer como hemograma, perfil bioquímico, porque igual en gatos, por ejemplo, podría tener un linfoma espinal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hacer sí o sí los exámenes previos, de retrovirales a veces, aunque no sea como algo netamente que sospechemos inmediatamente de algo infeccioso, ¿ya? Pero recuerden que la leucemia está en gran cantidad asociada a la presentación de linfomas, ¿ya? El linfoma espinal lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y podemos obviamente tener como diferentes alteraciones, y después de como estos exámenes generales obviamente vamos a pasar a las imágenes, ¿ya? Podemos hacer tomografías, radiografías, dependiendo de lo que busquemos, y mirografía, la verdad que las mirografías ya no se utilizan mucho, porque como ya tenemos como la resonancia y eso es mucho más efectivo ese tipo de examen, ¿ya? Y entre los signos clínicos vamos a ver mucha similar, la verdad, a las otras que ya hemos conversado, como dolor, principalmente a nivel lumbosacro. En el examen físico vamos a ver esta dificultad para saltar, para subirse a estructura con facilidad como antes, ya debilidad de las articulaciones, o sea, de los miembros, y también puede haber incontinencia urinaria o fecal, ya que es diferente cuando ellos orinan o defecan en diferentes partes, ya, porque acá es cuando ellos, por ejemplo, están, no sé, al ladito del arenero y no pueden, porque obviamente lo hacen inmediatamente, ya. Y una postura normal, pero si piensan pueden ser obviamente todas las otras condiciones, ya, porque si pensamos en este cuadrito, o sea, en la etiopatogenia, también tenemos obviamente enfermedades degenerativas que pueden conllevar a una consecuencia de una estenosis del canal. Y acá encontré un paper, ya que era de un estudio que ellos hacían como muchas radiografías para evaluar enfermedades degenerativas en los gatitos, ya, y si nosotros evaluamos entre L7 y S1 era la mayor cantidad de alteraciones osteoarticulares que ellos tenían. Ya, entonces yo creo que cuando tenemos pacientes con estas condiciones hay que sí o sí tomarles una radiografía de la zona, ya, porque era la que era más común de presentarse en la ubicación, ya, porque las causas, la verdad que incluso abajito ni siquiera sale inestabilidad lumbosacra, ya, porque no es frecuente de presentarse, pero si pensamos que las enfermedades articulares crónicas sí la pueden generar, entonces como consecuencia de, no como de forma primaria, ya, entonces también hay que estar como pendiente de eso. Y acá eran incluso 95 pacientes, igual es. Y acá les dejé como otros prediagnósticos de lo mismo, pero esto es como más de perros, porque por ejemplo acá nos dice que las razas más frecuentes son razas grandes y que son los pastores alemanes, ¿ya?
de edad como media avanzada, que es de forma crónica y que a veces, por ejemplo, al menos lo que, en este cuadrito lo que detallaba era que a veces solo puede haber como una cojera leve, pero puede que incluso ni siquiera haya. Y el examen físico, que quizás tocamos esa zona, le puede incomodar un poco, ¿ya? Pero yo sé que en perros es muy frecuente, pero en gatos, insisto, me costó mucho encontrar lo que encontré, ¿ya? Busqué mucho. Y en diagnóstico es como complementar lo que vamos a, incluso vamos a hacer como todas estas preguntas que ya hemos con las otras enfermedades, ¿ya? Y las imágenes, obviamente radiografías y resonancias magnéticas en este caso, ¿ya? Y que vamos a encontrar como alteraciones más específicas. Y acá también era un estudio que hacían como, que hablaban un poquito de la condición, pero muy poco la verdad, ¿ya? Y acá lo que evaluaban es que esta vértebra ya es una vértebra transicional. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía características de vértebras lumbares y sacras, pero morfológicamente, ¿ya? Entonces, eso también podría generar como esta estenosis a nivel del canal. ¿Y eso todavía no es congénito? No sé si congénito, no, ahí no lo sé, pero ellos tendrán a nacer con estas alteraciones, obviamente. La verdad que me costó mucho encontrarlo. Mucho Aspecto morfológico de vértebras lumbar y sacral. ya. ¿Ya? Y el tratamiento obviamente es analgésico, es antiinflamatorio, reposo restringido, ya dependiendo del caso, porque hay algunos pacientes que solo requieren como este tratamiento conservador y van a andar bien, ya desconozco cómo es un perro, ¿ya? Y la fisioterapia obviamente siempre nos va a ayudar para fortalecer principalmente los músculos, ¿ya? Porque siempre en todas estas enfermedades como crónicas, no sé, por ejemplo en un gatito que se le hace una cirugía ortopédica, siempre lo ideal es que vaya con fisioterapia, ¿ya? Porque cuando se cambia la morfología normal de un miembro, comienzan a perder musculatura. Entonces obviamente ese paciente va a tener menos musculatura, se atrofia incluso, entonces la fisio la verdad que siempre lo ideal es hacerlo, ¿ya? Acá les dejé como la dosis de los fármacos que podemos utilizar netamente para dolor crónico, ¿ya? Y el pronóstico va a depender netamente como de sí, bueno, no creo que lo encontremos ya, pero yo creo que sí puede llegar a ser secundariamente asociado a que tenemos muchas enfermedades de espondilosis, por ejemplo, lumbar. Entonces yo creo que sí, quizás no se ha estudiado mucho, pero es una condición que es crónica, obviamente, que los pacientes generan mucho dolor crónico, entonces hay que saber manejarlo y quizás en estos casos también nos podría llevar a ayudar como exolencia por la parte como de dolor. ¿Alguna pregunta?